Ahí vas a ver, Ya aparece recording. grabando. Espectacular. Bueno, habíamos visto FIFO y SJF sin desalojo y después con desalojo. SJF era mayormente priorizar los procesos que iban a tener una ráfaga más corta de CPU, o sea, iban a ocupar el menor tiempo posible la CPU. Eh, Acá les dejé el ejercicio que hicimos la otra vez resuelto, si lo quieren chusmear. Y vamos a pasar por acá. ¿Qué pasaba con SJF? Se priorizaba siempre al proceso que iba a tener una ráfaga más corta. Entonces, ¿qué pasa si tenemos siempre procesos con ráfagas más cortas antes de que uno de ráfaga larga llegue a ejecutar? Lo que termina pasando es que no se ejecuta. Lo llamamos starvation o inanición, esto en español. Pero este sería un ejemplito. Tenemos al proceso 1, que tiene una ráfaga de 2 unidades de tiempo. Llega el proceso 2 en el tiempo 1. A ver si puedo annotate. Y ya, vamos. Llega el proceso 2 en el instante 1. Llega el proceso 3 en el instante 2. Y el proceso 3 tiene solamente una unidad de tiempo para ejecutar, entonces se ejecuta. Llega el proceso 4, tiene una unidad de tiempo, ejecuta. Llega el proceso 5, tiene una unidad de tiempo, ejecuta. Llega el proceso 6, tiene 2 unidades de tiempo, ejecuta. Y el proceso 2 se quedó esperando desde el tiempo 1 para poder ejecutar sus 6 unidades de tiempo. Entonces, esto es un caso que puede pasar con SJF, que se quede el proceso que tiene, que vaya a ocupar mucho la CPU, se quede esperando infinitamente porque sigan llegando procesos chiquitos, ¿no? Eh, P2 sufre starvation. Y vamos a borrar todo esto. Ya entiendo por qué Esteban se pone a jugar con estas cosas en las clases. ¿Ven? Hay corazoncitos ahora. Bueno, acá está la definición de starvation. Cuando un proceso se le niega la posibilidad de usar un recurso, nosotros estamos siempre hablando de CPU en el caso de planificación, por la constante aparición de otros procesos con mayor prioridad. En el caso de CJF, el proceso que tiene mayor prioridad es el que vaya a tener la ráfaga más chiquita, la siguiente ráfaga más chiquita. Y esto es lo que nos estaba spoileando por ahí uno de los chicos, que es qué pasa desde el sistema operativo para saber cuánto va a tardar un proceso. O sea, si el proceso no le dice voy a estar tanto tiempo en la CPU, ¿cómo hace el sistema operativo para saber cuántas unidades de tiempo va a estar ese proceso usando la CPU a futuro? O sea, la bola de cristal no la tiene. Entonces, ¿qué se hace? Se fija en estadísticas, o sea, en momentos anteriores, cuánto tiempo estuvo usando la CPU ese proceso. Entonces usa esta hermosa formulita que es básicamente la estimación de la próxima ráfaga va a ser igual a un alfa, alfa es una constante entre 0 y 1, por el tiempo real que estuvo la CPU en la ráfaga anterior, estuvo el proceso en la CPU en la ráfaga anterior, más 1 menos alfa por la estimación que se había calculado en ese tiempo anterior para ese proceso. ¿Entiendes? Más o menos. ¡Hala! Sí,
Igual muy Dai, decí bueno, que sí, ¿eh? vos. Sí, sí, sí. Ah, está bien. ¡Qué Quizás no contaba que yo dijera que sí. No, pero que alguien me diga que sí. No, en Sí, se serio, si entiende. se entiende, digan que no se entiende. No, por favor. genio! No muerde seria, pero no muerde. Es una Quizás se fórmula nos, esta sencilla, digamos, que ahora vamos a pensarla un poquitito para tratar de entender qué es lo que realmente está ponderando, a qué le da importancia. Pero, pero bueno, empezamos mirando lo que propone Xioma, ¿no? Que son estas dos variables, ¿no? El valor estimado inmediatamente anterior, el valor real inmediatamente anterior, la ráfaga real anterior la tenés porque ya ocurrió, se puede guardar en algún lugar. ¿Dónde se podría guardar la ráfaga inmediatamente anterior de este proceso que ya la ejecutó? ¿Quién se anima a una respuesta? ¿Dónde solemos guardar las cosas de un proceso? ¿Eh? ¿En la PCB? Ahí Sí, Esteban hizo así. es así, pero sí, 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 efectivamente. Entonces, en ese lugar, ¿no? Podríamos guardar esto, estadística de ejecución que se usa para la planificación, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos el valor inmediatamente anterior, la ráfaga estimada anterior, con eso estimo la siguiente, ¿no? Eh, Fácil, me atrevo a decir, y le paso la pelota a Xioma. Esta fórmula la van a tener si la necesitamos en el parcial, no se preocupen. Y si no, la preguntan. No, no es la idea que se la aprendan de memoria. Este alfa es una constante que, dependiendo cómo se quiera calcular, la vamos a poner en un número, por ejemplo, 0.2, 0.5, 0.8. Y va a estar, digamos, durante toda la ejecución siendo una constante. Ahora, si se fijan, si tenemos un alfa muy grande, ponele 0,8, esto quedaría 0,8 por el tiempo real que estuvo el proceso, la ráfaga anterior, y sería 0,2 por la estimación de la ráfaga anterior. Entonces, cuando hay un alfa grande, le estamos dando mucho más peso a lo que realmente tardó en, en ejecutar y no tanto a la estimación anterior. Caso contrario, si tenemos un alfa chiquito, le vamos a estar dando muchísimo más peso a la estimación y no tanto peso a lo que realmente estuvo en la CPU. Este grafiquito hermoso lleno de liñitas es la CPU. Estas barritas son los tiempos que estuvo, las unidades de tiempo que estuvo en cada ráfaga. Y estas son las estimaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un alfa chiquitito? Habíamos dicho que priorizamos más la estimación, ¿no? Porque nos va a quedar un 0,8 acá. Entonces, cuando tenemos un alfa chiquitito, va a ser más constante la línea, porque estamos siempre considerando la estimación anterior, porque en la estimación anterior también ibas a tener la estimación de la estimación anterior. No, no sé si se entiende ahí. Eh, y después cuando tenemos un alfa muy grande, va a reaccionar, que es este negro, va a reaccionar muchísimo más a un cambio real en la ráfaga anterior. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy chiquito y vamos a tener mucho más peso en realmente cuánto ocupó de CPU la ráfaga anterior. Entonces, por eso esto venía derechito, derechito acá. Acá este tardó 2 unidades de tiempo y en la siguiente estimación ven que el negro se va en picada porque tiene muchísimo más peso en nuestro cálculo. Ahí hubo 2 unidades de tiempo. ¿Cómo venimos? Bien. Alguien me contesta. Bien.
Un punto más para el parcial. Qué punto. Sí, Vamos. hay que- Se jode todo el resto, ¿eh? Yo me llevo ese punto. Ah, yo pensé que era uno de los chicos. No, no. No, creo que Ah, Gonzalo habló. ¿No era para mí? Gonzalo, claro. Yo tengo una consulta. Mm. ¿Cuál sería entonces el alfa más conveniente? Esa es una pregunta que haría Esteban. Esteban se fue. Bien. Reí, reí. Y No escuché, eso, pero seguro. cuál es el alfa más conveniente? Es Ajá. una buena pregunta. Hay un solo valor preciso que es el mejor. A ver si lo encuentran. Yo tengo acá una cosa que necesito. Entre un Reponer. depende o el uno, pero. O el 0,5, perdón. Porque, por lo que te he entendido, si oscilaba mucho te convenía que sea uno, y si era muy consistente te convenía que sea bajo, pero sí, entre Exactamente. depende. Oh, perrito. Ah, Sí. Represento a Ruby. Ruby como el Sabe lo mejor. que dijiste, Gonzalo. Bueno, sí, obviamente no había un valor perfecto, ¿no? Era un poco lo que decía Gonzalo, ¿no? Si no recuerdo mal. Depende del sistema y, ¿no? Ahora lo estaban explicando, ¿no? Y qué tipo de procesos tenga que ejecutar. Recordemos que el objetivo es claro, o sea, poder predecir la próxima ráfaga. eh, Obviamente no se va a adivinar con exactitud, pero tratar de estar lo más cerca posible en esas predicciones, ¿no? Y un poco, por ejemplo, veamos cómo venía nuestra línea roja, que sería la estimación de 0,2. Esto venía siendo un un uso de CPU bastante estable de 10, 10, 10. Y acá ese 2 viene a ser como la excepción, ¿no? Porque después vuelve a 10, 10. Entonces, en este caso, que venía súper estable en sus tiempos de CPU, ese 2 es una excepción, queremos la estimación de 0,2, ¿no? Porque es la que en este caso viene estimando mejor. Porque este 2 viene a ser la excepción. En cambio, si tenemos siempre un proceso que va haciendo picos en la CPU, haciendo pa, 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 y bueno, ahí probablemente querramos usar un alfa más grande, que se adapte rápido a los cambios. Alfa va siempre entre 0 y 1. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Seguimos. igual en los ejercicios que haya con esto, si el alfa se los vamos a dar. Así que por eso. Sí, pero es un peso teórico esto. Sí, Podríamos sí, sí, meter yo para una que se preguntita queden, teórica yo para que se queden para semana. tranquilos de que no van a tener que, o sea, decir un alfa estimado y demás. O sea, para la parte práctica van a tener un alfa en particular que manejar. Teóricamente sí, puede venir una pregunta. ¿Y 0,5 Yo, fuerte al medio? Esteban, yo ¿vas a decir algo? Gonzalo dijo algo, no sé si. Sí, había preguntado el 0,5, no entendí bien. ¿Es como un fuerte al medio? El 0,5. Porque es como medio, está en la mitad, ¿no? Sí. No se adapta mucho a los cambios y tampoco es muy consistente, que digamos. Muy constante, perdón. ¿Eso fue una pregunta o una afirmación? Afirmación. Está en el medio, en eso coincidimos. Yo quiero agregar algo, porque a veces por ahí queremos un poco dar tranquilidad, pero los veo muy tranquilos, así que definitivamente podríamos preguntar para qué lado va un alfa de acuerdo a lo que se necesite, ¿sí? O al revés, para lo que se necesita que valor poner de alfa. Y yo creo que definitivamente podría hacer una pregunta de parcial, preguntarles eso y que entiendan y que puedan explicar la fórmula. Me quedo tranquilo porque como no los veo preguntando ahora, me
significa que están entendiendo. Así que Yo no sé si es pero eso o lo otro. no sería simplemente poner los valores. Sí, hay que pensar un poco y eso es lo que vamos a preguntar, ¿no? En general. Incluso pedirles que ustedes propongan un alfa. Eh, Me parece que tranquilamente podría ser una opción, digamos. Voy a bajar esta parra porque me parece que quiero bajar. Listo, sigan, por favor. Seguimos. Esto lo habíamos llegado a ver, confírmenme, que era el SJF con desalojo, Sí, 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 sí. que es básicamente cuando llega un proceso nuevo a Ready, el sistema operativo se fija si ese tiene mayor prioridad, en este caso, si va a tener una ráfaga más chiquita, y si va a tener una ráfaga más chiquita, desaloja de la CPU el proceso que se está ejecutando en este momento y manda a ejecutar al que acaba de llegar a Ready. En este caso, Se enteraba porque había una syscall de que entró un proceso o una interrupción. Era, hay una syscall cuando se crea un proceso, cuando se crea un proceso. ok. Es el que nosotros acá llamamos el tiempo de llegada. Ahí, esas no las marcamos, no, chicos. En la parte práctica, cuando les pedimos syscall, esas no las pedimos. Eh, Al si lo ponen. no le damos tanta importancia, pero yo prefiero decir que las marquen, porque está bien. Eh, Así que sí, son syscalls y yo las marcaría, digamos. Eh, Porque bueno, es lo que está pasando, ¿no? Eh, si no, viste, algunas se piden, otras no se piden. Me parece que puede generar más confusión. Todas las que sepan que existen, márquenlas. Ok. ¿Queda alguna duda de SJF con desalojo? Si no, sigo. Sigo. Bueno, este es Don Ron Robin. La lógica acá es no tener a ningún proceso monopolizando la CPU, que esté ejecutando demasiado tiempo y no deje ejecutar a otros. Entonces, ¿qué vamos a tener en round robin? Un límite de tiempo. En este ejemplo es un quantum de 3, se llama quantum, es el límite de tiempo. Y pasado ese límite, el sistema operativo desaloja el proceso de la CPU, directamente lo vuela. Y entonces acá lo que tenemos es P1 que llega en el instante 0, hace 3 unidades de tiempo de CPU y el sistema operativo lo desaloja. Y agarra a P2, que llega en el instante 1, ejecuta 3 unidades de tiempo y lo desaloja. Y agarra a P3, que llegó en el instante 2, y ejecuta 3 unidades de tiempo. Este sí tenía 3 unidades de tiempo. Entonces hace su entrada-salida y sigue. ¿Qué pasa cuando se desaloja un proceso? Bueno, le queda el quantum, la cantidad de unidades de tiempo que va a tener que ejecutar. En el caso del proceso 1, le va a quedar uno para ejecutar acá, que lo va a ejecutar recién en el tiempo 9. Y a su vez, lo mandamos al final de la cola, cuando lo desalojamos de la CPU. Entonces, P1 en el instante 3 lo vuelan de la CPU y pasa a estar al final de la cola de ready. La cola de ready en round robin es una cola, es casi un FIFO, ¿no? Así que esa parte es fácil. No tenés que estar priorizando acá. Ahora, lo que, lo que puede pasar es que queden estas cosas, ¿no? Que queda este P2 solito que tiene que ejecutar uno solo de CPU y se queda acá
y después no tiene prioridad alguna, ¿no? Va a tener que ir al final de la cola, esperar que terminen de ejecutar. ¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos algún proceso que tiene mucha entrada y salida, lo va a estar capaz ocupando una unidad de tiempo la CPU y la mandan al final de la cola, porque dice una unidad de tiempo, entrada y salida y se va al final de la cola. Y no importa si le quedaba un quantum restante, si no había llegado a usar sus 3 unidades de tiempo, lo van a mandar al final. Eh, ¿Se entiende? ¿Venimos bien con Ron Robin? Una consulta en el desalojo, ¿lo desaloja por interrupción? Sí, O, exactamente. Sí, gracias. ah, Sí, sí, sí. Nosotros tenemos al clock que va diciéndole al sistema operativo el tiempo. Entonces vamos a tener una interrupción y el sistema operativo va a decir ya se terminó el quantum y entonces ahí dispara y desaloja al proceso. Es una interrupción por clock. Gracias. ¿Algo más? Yo tengo una pregunta. ¿El, el quantum es tiempo? O sea, no sé, quantum 3, ¿a qué hace referencia? ¿3 segundos? ¿O no Son necesariamente? 3 unidades de tiempo en nuestros GANs, son 3 unidades de tiempo. Viste que no le ponemos una unidad específica. Tenemos 1, 2, 3. Ok. Porque yo lo pienso medio para el TP, o sea, que tiene que contar un tiempo, o cómo controlas Eh, eso. ¿Cómo está sí, especificado en el ahí TP? El quantum. ¿Qué dice el enunciado? No, lo pasan por parámetro, un número, no sé, 20. Y No, cuando, no, el enunciado te tiene que decir la unidad. ok, bueno, Fíjate, o sea, fíjate la configuración o en la descripción. Ahí tiene que ser dale, específico, no puede decir 10 nada, digamos. Seguro dice la unidad, digamos. debe ser, dale, me fijo entonces. Gracias. Y probablemente te diga, no sé, segundos. Entonces, bueno, vas a tener que medir cuál que pase, cortar cuando vaya pasado esa cantidad de segundos, ponele, ¿no? Mm, perfecto, gracias. Dale. ok. Uy, bueno. ¿Qué pasa cuando tengo un quantum muy chiquitito? Me la voy a pasar desalojando procesos de la CPU y eso genera mucho overhead. Habíamos visto que era overhead en este curso. Yo no estuve en las otras clases. ¿Dai? Sí, Mm, estábamos juntas la otra vuelta, pero no sé si lo mencionamos, si lo querés volver a repetir. Repitámoslo brevemente, sí. Es el tiempo que usa el sistema operativo en tareas administrativas. Digamos, es tiempo que querés reducir en general. Es, acá todos sí están usando más o menos por igual la CPU, pero vas a pasártela usando un montón de tiempo en que intervenga el sistema operativo, desaloja el proceso, elija otro, así cada una unidad de tiempo va a ser pesado. Y después lo que te pasa cuando tenés un quantum muy grande, ¿a qué le suena este, este segundo Gantt? ¿Un FIFO? Exactamente. Porque por atrás el round robin funciona como FIFO, solo que tiene un desalojo cada X unidades de tiempo, Q unidades de tiempo. Pero si el Q es demasiado grande, es mucho más grande del lo que van a estar los procesos en la CPU, termina siendo un FIFO. Bueno. ¿Alguna duda sobre esto? El equivalente a overhead en la vida moderna sería burocracia, ¿no? Como para agregarle otra definición más. Que en términos
etimológicos en realidad refiere simplemente a los procedimientos, ¿no? Y pasos y validaciones que por ahí una institución tiene que hacer para poder automatizar o sistematizar algo que en sí no es algo malo, es necesario de los sistemas, pero que bueno, en algunos casos puede volverse muy excesivo en tiempo y terminar afectando al propio objetivo del procedimiento en sí, ¿no? Acá sería lo mismo. ¿Es bueno o malo que el sistema operativo dedique un poco de CPU a hacer un process switch, por ejemplo? No sé, ¿qué responderían si yo les preguntara eso? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Si es bueno o malo que el sistema operativo ocupe algunas unidades de tiempo de la CPU para, por ejemplo, hacer un process switch, un intercambio de procesos, ¿no? Sí, lo menos posible, pero algo vas a necesitar. No. Yo lo pienso como que va a ser La necesario que pregunta es si es utilice un bueno o poco de malo, vos me tiempo. respondés sí. Es rara esa respuesta. Sigamos. Ah, si es bueno o malo. Ah, perdón, perdón. Y si es poco tiempo, sí es bueno. Poco de tiempo. ¿Alguien más? Y mientras menos tiempo, mejor, me parece. Claro, pero yo quiero saber si es bueno o malo, digamos. Depende, para mí. Ya se saben todas las vericuetos, digamos, ¿no? O sea, Nadie se la juega. la pregunta es capciosa, pero me alcanza con los dependes y no, quiero ir un poco más, ¿no? Según como esté, si es FIFO o Yo digo, si según... es malo, pero yo les sigo O sea, discutiendo. Si en realidad queremos que sea poco, yo les propongo una cantidad para poco. Cero. claro, no, sí. Idealmente sería malo que haya un poco, se dedique un poco de tiempo porque la estás perdiendo. El único inconveniente es que es inevitable. O sea, que se dedique un poco de tiempo al sistema operativo para hacer los ciclos CPU es un poco malo en ese sentido, porque estás perdiendo algo de tiempo en hacer otras cosas que en vez de solo que el CPU ejecute. Claro, pero si vos no hicieras cambios de proceso, entonces tendrías siempre un proceso ocupando toda la CPU, siguiente proceso ocupando toda la CPU, y entonces no estás aprovechando la CPU. En algún punto es bueno que hagas un process switch y aproveches lo más posible el tiempo de la CPU. Porque si no, podemos tener un sistema que no haga process switch y que lo hagas únicamente cuando el proceso termina. Y si hay entradas y salidas, y bueno, no se usa la CPU mientras tanto. O sea, algo bueno tiene que tener que esté el sistema operativo haciendo process switch, ¿no? Bueno, tenemos poca participación, lamentablemente. Doy la respuesta y avanzamos. Yo sé que las clases virtuales se prestan un poco para la pasividad, ¿no? Nuestra recomendación es que le saquen provecho y traten de participar activamente. Yo creo que una clase virtual donde uno mira de costado mientras hace otra cosa es casi lo mismo que no verla, digamos. Y la inversión de tiempo que van a tener que hacer después para entender esto va a ser muchísimo mayor. Eh, y encima no nos van a tener a nosotros para preguntarnos en vivo algo, digamos, ¿no? Sino que van a depender de lo que haya quedado grabado. Eh, dicho esto, bueno, es una pregunta capciosa, porque justamente deseo que sea poco, pero ¿por qué no cero? Porque si es cero, no hay sistema operativo. Y entonces, obviamente tengo el overhead al mínimo, pero si no tengo sistema operativo, pierdo un montón de otras cosas, ¿no?
O sea, tenemos un sistema operativo porque brinda un montón de funcionalidades, garantías, simplificaciones, todo lo que explicamos en la primera clase, ¿no? Entonces eso viene con un costo, cierto overhead. ¿Queremos que sea lo menos posible? Sí, pero es necesario, digamos, o sea, o mejor dicho, inevitable, como dijeron por ahí. Eh, si quiero a alguien que administre, tengo que resignar un poco de recursos para poder administrar, digamos, ¿no? Si no, pierdo todas las ventajas y bueno, y tampoco tengo administración, digamos, ¿no? No tengo, pierdo todas las ventajas y no tengo overhead, ¿no? Nada, un poco iba por ahí. Te devuelvo ahí la batuta, se llama. Aprovechen que son pocos, pueden hacer preguntas. Eh, Se agarraron un buen cuatrimestre. El pasado estábamos desbordados de gente. Bueno, siguiente. ¿Se acuerdan un poco de lo que les decía de Round Robin? Que si capaz vos ejecutabas muy poquito en la CPU, perdías ese remanente de quantum que te quedaba. No importaba si ibas a ejecutar una unidad de tiempo, ibas al final de la cola después de ejecutarla. Entonces acá llega nuestro Virtual Round Robin, que hace que esos procesos que les quedaba un poquito de quantum tengan prioridad. Van a ir a otra cola, que va a ser una cola prioritaria, que la llamamos ready más. Entonces, ¿cuál es la lógica? Mira un proceso. Ejecutó todas sus unidades de tiempo, pero estas 3 unidades de tiempo de nuestro ejemplo, listo, vuelve al final de ready como veníamos diciendo. Ahora, ponele que usó una unidad de tiempo e hizo su syscall para hacer syscall para hacer entrada y salida. Entonces, una vez que vuelve bloqueado, porque estaba haciendo su entrada y salida, lo mandamos a la cola de ready más, que es la cola prioritaria. Y ahí va a tener su quantum restante, o sea, si ejecutó una unidad de tiempo en la CPU, vamos a guardarle las 2 que quedaban. Y va a estar, también ready más es un FIFO. O sea, tanto ready como ready más en Round Robin, en Virtual Round Robin son colas. Una pregunta. Sí, Ah, ah, no sé si no entendí bien o sea, si se corta el quantum, no va directo a la cola virtual, pasa por bloque primero. es que si vos, o sea, la única forma en que a vos te sobre quantum es que hayas hecho una entrada y salida, ¿no? Porque si no, ejecutas todo tu tiempo. Vamos al ejemplo. Por ponerle, en este Ok. caso, P2 llegó en el instante 1, está ejecutando en el instante 3 y tiene solamente una unidad de tiempo para ejecutar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque después tiene una entrada y salida. Entonces, acá, en el instante 4, va a ser su syscall de entrada y salida. Y le va a sobrar 2 unidades de tiempo de quantum. Por eso, como está haciendo una entrada y salida, va a ir a bloqueado. ¿Te acordás eso de los estados? Ah, sí, 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 ya entendí. Mm. Eh, O sea que entonces, a la cola de ready más, o sea, van cuando tienen cuando les quedaba quantum, no cuando les cuando se cortan por quantum. Había entendido al revés. sí, 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 cuando les queda quantum, sí, exactamente. Claro, ahora perfecto, listo, gracias. Y van con su quantum restante. Es, si les quedaba 2 unidades para ejecutar, después van a ejecutar 2 unidades de tiempo. No vuelven a tener 3 hasta que agotan. Por ejemplo, bueno, justo P2 no es el caso, pero cuando vuelve a ejecutar,
Si agota sus unidades de tiempo restantes, ponele que le quedaban 2 y ejecuta 2, ahí vuelve a la cola normal. O sea, lo importante es que en Ready más vas a tener el quantum que le quedaba. No es que ejecutan 3 de nuevo. Entonces, Perfecto. ¿qué pasa en el instante 7? En el instante 7 tenemos a P1 y P3 en Ready, pero teníamos a P2 en Ready más, que le quedaban 2 unidades de quantum. Entonces pasa a ejecutar P2. Y si acá hubiera P2 y P3, después te queda P3 para ejecutar, pero siempre se prioriza al que esté en R más. Mm, Si vemos acá P2, lo que tenemos es lo que se llama un proceso I/O bound, que es un proceso que tiene mucha entrada y salida y muy poquita CPU. Al contrario, cuando se usa mucho la CPU y poco la entrada y salida, se le llama CPU bound. ¿Qué pasa si lo comparamos con round robin? Uy, se fue. Hubiera tardado mucho más en terminar de ejecutar P2, ¿no? Por eso se dice que round robin perjudica un poco a aquellos que tienen mucha entrada y salida, ¿no? Acá en Virtual Non Robin P2 terminó en el instante 12, en round robin común termina recién en el 17. Perdón. Bueno, esto después si lo quieren chusmear tienen para comparar. ¿Alguna duda de BRR? No, por ahora no. Y tal vez una consulta. Si termina ya todo el proceso, ¿cómo quedaría? Porque no tiene el exit. Si se le ahí en el grafiquito. Eh, Acá termina. Está X No, y, no, en el Gantt, no, en el otro, en de los circulitos. Tipo ese. y, y puede que CPU vaya a exit o de Ah, block vaya a exit. ok. Sí, no lo dibujamos por simplificación, pero sí, sí, sale de la ejecución o el resto de los estados porque alguien lo finalizó, digamos, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan de este? Técnicamente, según este, es de running a exit. Pero sí, acá está el diagrama de estados. Los sistemas operativos de hoy en día usan todos los algoritmos, usan algunos, o usan uno solo, no sé, o usan otros. Acá el experto en eso es Esteban. No, no escuché la pregunta. No, no, que yo quería saber si los sistemas operativos de hoy en día usan estos algoritmos, si usan todos, si usan algunos, o usan algunos dependiendo del caso, eh, lo que le convenga, digamos. Claro. Y suelen usar, nosotros vamos a ver acá en la cursada, como en varios otros temas de la materia, estrategias o técnicas o algoritmos en versiones simples, digamos, ¿no? Como es este caso, ¿no? Algoritmo round robin, algoritmo FIFO. Son todas versiones que tienen sus pros y sus contras, eh, que en algún punto algunas de ellas son no muy difíciles de mejorar, complejizando un poco el algoritmo, agregándole algo, combinando dos algoritmos. En la vida real los sistemas operativos usan algunos algoritmos más complejos que resultan de la combinación de las ideas de los que vemos acá. ¿Sí? No Claro, vas a sí, sí, sí. encontrar- claro, no vas a encontrar uno que use solo FIFO o solo round robin, sino combinaciones.
Por ejemplo, las primeras versiones de Linux tenían un sistema operativo por prioridades dinámicas, parecido a uno llamado HRN, que vamos a ver ahora, donde le iban subiendo o bajando la prioridad dependiendo de lo que tenía para ejecutar o lo que había ejecutado y algunos elementos más. Todos los algoritmos tienen todos los algoritmos de los sistemas contemporáneos, digamos, tienen algún criterio para desalojar de tipo round robin o algo parecido. Eh, y también tienen algún esquema de prioridades externas involucrado, ¿no? Y todos al mismo tiempo tienen de alguna manera el criterio del orden de llegada, base de FIFO, un poquitito está embebido en algún lugar, porque en algún momento compiten por ese criterio. Eh, así que en la práctica tenés algo así, ¿no? Pasa que nos faltan menos, algunos algoritmos más porque algunos de los ejemplos que di en realidad mezclan estos con otros que vamos a ver. Así que sí, suelen ser combinaciones un poquito más complejas de estas estrategias que vemos. No, está bien, sí. No, y lógico teniendo en cuenta que, bueno, evolucionan los sistemas operativos, evolucionan las CPUs, evoluciona todo. Claro, totalmente. Y aparte, eh, nos combina a nosotros, es más práctico explicar las ideas más básicas y después eh, con ese objetivo, digamos, están preparados para poder entender estrategias Claro, exactamente. complejas, ¿no? Así que sí, totalmente. Está bien, gracias. Venga, Bueno, vamos con HRRN. Acá lo que vamos a hacer, no tiene desalojo, primero. Lo que vamos a hacer es estar calculando el ratio, o ratio cálculo en español, eh, que vamos a tratar de tomar en cuenta aquellos que estuvieron mucho tiempo esperando en ready y tomar también en cuenta cuánto van a querer usar la CPU, ¿no? Que esto sería W, el tiempo esperado en ready, esperando en ready, y S, el tiempo de CPU esperado. Y vamos a hacer este cálculo de tasa de respuesta y priorizar quién va a ser el siguiente a ejecutar de acuerdo al mayor R. La idea acá es que no haya starvation, porque si estuviste mucho tiempo esperando en ready, el W va a ser muy grande, va a ser cada vez más grande, entonces eventualmente tu R va a ser mayor al de otros procesos. Y acá tenemos un hermoso Gantt. Tenemos AP1 que llega en el instante 0, ejecuta sus 3 unidades de CPU, hace su entrada y salida. AP2 que llega en el instante 1 y quiere ejecutar 4. Y AP3 que llega en el instante 2 y quiere ejecutar 3 unidades de CPU. Entonces, ¿qué pasa del instante 2 a 3? En el instante 3 vamos a tener que calcular cuál tiene prioridad, si P2 o P3. Entonces, calculamos el R de P2 y calculamos el R de P3, que va a ser W en el caso de P2, que son 2, porque P2 llega en el instante 1 y espera hasta el 3, entonces estuvo 2 instantes esperando, sobre 4, que es lo que va a ejecutar, ¿no? Y P3 llegó en el instante 2, al 3 estuvo una unidad de tiempo esperando, y quiere ejecutar 3 unidades de tiempo en la CPU. Entonces, P2 tiene una R más grande, es esta cuantita acá, la puse. Tiene una R más grande, entonces ejecuta P2. Y así lo vamos a estar haciendo cada vez que se desocupe la CPU, básicamente. Entonces P2 ejecuta toda su ráfaga de CPU de 4 unidades de tiempo, pide una entrada y salida, y en el instante 7 volvemos a hacer este mismo cálculo. ¿Hace cuánto que está esperando P3 en ready? ¿Cuánto quiere ejecutar? Bueno, nos da 2,66, hacemos el mismo cálculo para P1
nos da 1,5. Ya al instante 10, P1 estuvo esperando hace un montón, le va a dar el R mucho más grande, ejecuta P1. Básicamente vamos calculando el el ratio eh, cada, cada vez que vamos a intentar ver quién es el que sigue en el uso de la CPU. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se puede en teoría ignorar el +1? ¿Qué? ¿Se podría ignorar el +1? Es pregunta filosófica. Pasa que esto sale de esta cuenta. No porque sale de la otra cuenta, eso resultó de simplificarlas. La cuenta oficial es la de la izquierda, ¿no? Así que no. Digamos. Porque o sea, hacemos que pese el tiempo esperado y cuánto va a ejecutar, ¿no? Entonces, no, el +1 sale de ahí. Esta es la fórmula original, pero para hacer las cuentas es más cómodo hacer W sobre ese +1. El 1 No, te sale más queda que nada, W sobre S más S sobre S te queda. Claro, claro, Es sí, uno. distribuís el S y S sobre S termina armándote el +1. Entonces por eso me digo que no lo podés sacar. pero el R originalmente es este. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí todo tuyo. Bien. Bueno, este algoritmo lo que tiene es que básicamente se organiza en lo que llamamos colas de prioridades. Acá, por ejemplo, hay dos, pero puede haber más en el medio. Entonces, un proceso ingresa a una cola de prioridad dependiendo de si es una prioridad máxima o una prioridad baja. Y cada cola tiene su planificador interno específico. Es decir, que, por ejemplo, esta cola de prioridad puede llegar a tener un FIFO y la cola de más baja prioridad puede llegar a tener un round robin. Cada cola se maneja por así decir, de manera independiente, maneja su planificador de manera independiente. Y cuando se asigna un proceso a una cola en particular, em, no puede en este caso, en el que sigue sí, pero siempre se maneja en esa cola. Es decir, que si un proceso de prioridad, o sea, un proceso que está en la cola de prioridad baja, necesita ser ejecutado sí o sí, necesita que los procesos que están ejecutándose en la cola de prioridades más altas finalicen antes de ejecutarse. Entonces, eso lo que puede generar es starvation, lo cual sería como una desventaja. Eh, pero lo fundamental de este algoritmo es, yo tengo varias colas de prioridades con distintas, sí, como por así decir, me sale prioridades otra vez, em, y siempre se ejecuta desde la más alta hasta la más baja. Cuando finaliza la anterior, que es la más prioritaria, pasa a la siguiente y así nomás. Pero lo fundamental es eso, que los procesos llegan a una cola dependiendo de su prioridad, pero no pueden cambiar entre sí, las colas entre sí. Em, Así que creo que de este no me estoy olvidando nada más, así que podemos pasar al siguiente. Y este que es el algoritmo, el feedback o el retroalimentado, el criterio es similar con la diferencia de que si acá siempre los procesos van a llegar a la cola de prioridad máxima, es decir, por ejemplo, a la primera que está en Q2. Si bien acá el ejemplo hay Q2, Q4 y Q9, obviamente no quiere decir que siempre usen el mismo algoritmo. En la anterior también, los algoritmos de cada cola no hace falta que sean los mismos, pueden ser distintos e independientes, pero este algoritmo lo que tiene es que siempre los procesos ingresan en la cola de máxima prioridad y hay un criterio que
define si el proceso necesita ser pasado a la cola de prioridad media o a la cola de prioridad baja. Entonces no es que solo se procesa en una cola en particular. Acá sí hay como una especie de comunicación entre las colas de distintas prioridades. Em, entonces, nada, acá lo que también, además de que cada cola maneja su propio algoritmo de planificación, también maneja el criterio por el cual un proceso puede pasar a la cola siguiente o a la cola anterior. Y también genera, si bien en menor medida, también genera starvation, porque sí o sí, para ejecutar las colas más bajas, necesitan que sí o sí finalicen las colas de prioridad máxima. Es decir, que si los procesos que están en la escuela de prioridad máxima no terminan nunca, eh, nada, nunca se van a ejecutar los siguientes, por así decir. Y un ejemplo de este tipo de algoritmo, por ejemplo, podría ser un virtual round robin, si mal lo tengo anotado. Sí, un virtual round robin. Em, Así que creo que eso es lo fundamental de estos dos tipos de algoritmos. No sé si se entendió, si tiene alguna duda. Yo tengo una duda. No me quedó muy Sí, claro, o sea, cuando dijiste que, o sea, estas colas pueden como mover el proceso de sacarla de una cola y llevarla a la otra, ¿o entendí mal? no, sí, este sí. El anterior Es- no. ¿Y por qué pasaría eso? O sea, ¿cuál sería un caso, por ejemplo? Quizás tenía un ejemplo acá, pero no estoy segura. A ver, Vos preguntás también. cuándo, o sea, se mueven entre listas, en principio por defecto bajan, ¿no? Ahí ya tenés a un proceso que estuvo en una lista de prioridad máxima y bajó a la de media, y de la de media a la de baja. No sé si esa es una parte de la respuesta, digamos, ¿no? Eh, el criterio eh, más común es lo castigo y le bajo la prioridad para su próxima ráfaga de ejecución por haber ejecutado mucho, ¿no? Entonces suele ser usado con algoritmos con alguna mecánica de tipo round robin. Entonces ahí vos lo vas bajando. No sé si vos preguntabas eso o algún otro caso más. Eh, no, no, mi duda era porque, o sea, si tarde o temprano la CPU va a terminar atendiendo todo lo que está en las tres colas, ¿por qué se moverían de un proceso de una cola a otra? No, eso no es correcto. Eh, si hay procesos en la cola de prioridad máxima y hay procesos en la cola de prioridad media, el sistema atiende primero a los de prioridad máxima. Claro, pero debe ser porque yo había mencionado que hay, hasta donde yo tenía entendido, hay un criterio para pasar de la cola de prioridad máxima a que el proceso pase a una cola, o sea, que en vez, o sea, que es bajarle la prioridad y sacarlo de la cola de prioridad máxima. Sí, el criterio es, em, quiso monopolizar la CPU. Claro, yo tengo Entonces, acá un eh, ejemplo, perdón que te corté, a que ver, si, por ejemplo, hay un proceso que de un programa, por ejemplo, de análisis de datos, que está en la cola de prioridad máxima, pero si consume mucho CPU, ¿no? puede ser que baje la prioridad. Claro, es el mismo ejemplo que di yo. Eh, porque la idea es, a ver, en el slide anterior vimos el algoritmo multinivel, ¿no? Si no Sí, recuerdo mal. sí, sí. O sea, primero, acá estaría bueno meter un nivel más acá para que no, porque si mostramos dos se parece mucho a Better Robin, pero bueno, este es el ejemplo que estamos dando nosotros, digo, de punto de mejora para nosotros. Eh, pues si no parece como que hay solo dos. Primero acá estamos empezando a complejizar un poquito los algoritmos, ¿no? O sea que si bien yo dije que vemos versiones simples, estas últimas dos o tres ya son un poco más complicadas, ¿no? Porque cada lista podría tener su propio algoritmo de planificación y son todas listas de procesos listos para ejecutar. Entonces,
a que ahora sí a lo importante, digamos, aunque todo es importante. ¿Cuál es la premisa de tener varias listas de procesos ready, donde cada una representa un nivel distinto? Que el sistema operativo atiende primero las listas de mayor prioridad. Mientras haya procesos en esas listas de más prioridad, los va a atender. Y cuando se agotan, irá a la de menos prioridad. Y cuando se agota esa, irá a la que le sigue de menos prioridad. Esa es la premisa de tener esas prioridades separadas, donde después dentro de cada lista, supongamos la de prioridad máxima, tenés un criterio interno de planificación, un algoritmo propio de planificación, ya no tan complicado, digamos, ¿no? O sea, probablemente dentro de cada lista tengas un algoritmo tipo FIFO o como mucho round robin, porque ya si yo ya definí niveles de prioridad máxima, media y baja, bueno, dentro de esa misma prioridad, ahí ya no me voy a volver más loco, digamos, ¿no? Ahí los dejo pasar por orden de llegada, dentro de ese nivel de prioridad. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí, estamos con este algoritmo multinivel y después con el siguiente, entramos en el terreno ese, ¿no? De varias listas de procesos listos separadas por prioridad, donde el sistema operativo atiende primero a los de la más mayor prioridad, cuando se agotan, atiende después a los que le siguen y así. Claramente acá podemos sufrir un problema que ya vimos en un algoritmo previo, que ¿cómo se llama? Starvation. Starvation. Un punto menos para todos por no responder. Eh, Gonzalo respondió ahí a pero último Gonzalo no segundo. cuenta, Ah, porque bueno, ya ven. Lo no quiero discriminamos. ser dirigidamente agresivo, pero Es ella que se le cursó cursó, antes, ¿no? conoce la materia, entonces no cuenta. Pero por favor, vení, estudiá, todo bien, ¿no? Pero digo, quiero que participen todos, ¿no? Eh, eh, entonces, habiendo entendido ese concepto, ¿no? Puede sufrir starvation, este esquema, claramente, ¿no? Porque si tengo procesos en la prioridad máxima que todo el tiempo llegan o que están ahí, ¿qué pasa con lo de abajo? ¿No? Entonces, este algoritmo, como los que siguen, los explicamos en una versión simple, pero se pueden modificar, se le pueden hacer agregados, ¿no? Eh, que podrían aparecer en un enunciado donde mostramos un algoritmo ficticio de tipo multinivel donde le agregamos X cosa, ¿no? X cosa podría ser deliberadamente un proceso que está en la cola de probabilidad más baja, lo subo por la fuerza a una cola de probabilidad más alta, bajo algún criterio que tiene que ver con que no quiero que sufra starvation. ¿Sí? Eso podría ser una modificación. En la versión pura no existe eso, la que presentamos, digamos. Entonces podemos tener starvation, claramente. Habiendo explicado esto, volvamos al feedback, digamos, ¿no? Eh, Sigue siendo un algoritmo multinivel. Así que respondiendo a la pregunta de, creo que fue Gonzalo Rodríguez, eh, acá de base tenemos la misma temática. El sistema operativo atiende primero a los procesos que haya de más prioridad, ¿no? Si hay procesos en la lista verde y en la azul, primero agotamos los azules, los verdes, perdón. Y si hay en la roja, primero la roja. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos, en el esquema anterior, el multinivel común, no, por defecto, cada proceso tiene una prioridad y se mantiene ahí, como lo presentamos. Acá, por defecto, los procesos no se quedan siempre en el mismo nivel. Acá empiezan en el nivel más alto. Acá faltaría una flecha de entrada que marque que los procesos entran en la lista roja, ¿no? Acá les damos máxima prioridad solo por por empezar, pero después los podríamos castigar si completan el quantum. Ahora, si el proceso tiene una única ráfaga cortita y termina, bueno, entró con probabilidad máxima, tuvo mucha probabilidad, ejecutó y terminó.
Si tiene mucho para ejecutar, los voy bajando de prioridad. Y esa es la flecha que ven. De CPU entra una flecha roja y después sale una verde a la prioridad media. Entonces acá, por defecto, en esta presentación base del algoritmo, los procesos cambian de prioridad. ¿Ok? Entran con la prioridad máxima, pero cambian. Ahora, el tipo que bajó a la prioridad media, ahora pierde contra uno que nuevo que llegue de prioridad máxima. No lo va a elegir el sistema operativo si hay procesos de prioridad máxima. Recién cuando se agoten, porque finalizan o porque todos bajaron a la prioridad media, va a ejecutar a ese anterior que había bajado a la prioridad media. Hablé mucho. ¿Cómo me pude explicar bien? ¿No? Sí, ¿Qué profe, yo te entendí mejor ahora. más? Bárbaro. Gracias. Eh, pero claro, estos algoritmos son más complejos, entonces hay que pensarlos un poco más. Y, y bueno, nada. Este es interesante porque el multinivel común es muy simplón, digamos, ¿no? El proceso de máxima prioridad siempre tiene máxima prioridad, el de media tiene siempre media, y te quedas medio cortina. Acá van variando, eh, y como explicábamos en la clase del martes, hay una analogía o un parecido entre este esquema de algoritmo multinivel retroalimentado y el algoritmo de SJF. A ver si Dai o Xioma me pueden decir, se los paso a ustedes, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué punto de comparación hay por ahí? A ver si lo... Así ya de paso le paso la pelota a ustedes, ¿no? Porque hablé demasiado. Ay, yo no estaba escuchando la primera parte de la pregunta. ¿Qué punto de contacto hay con el algoritmo de SJF y el multinivel retroalimentado? Mientras les muestro este dibujito. Que representa a mi héroe, la persona, mi ídolo, digamos. ¿Sí? Para Eh, que slash, exactamente, exactamente. ¿Qué relación hay? Pues pensemos, ¿cuál es el objetivo del SJF? A ver quién me dice. O el criterio, digamos, ¿no? Ya lo tienen el nombre. SJF, o sea, Sí. menos CPU. Prioriza que tiene menos CPU a ejecutar. Exacto, a los procesos cortos, de poca ejecución de CPU, por sobre los procesos largos, ¿no? Con el objetivo de que Sí. los procesos cortos no esperen tanto, digamos, ¿no? Y si los largos tienen que esperar, no se verían tan perjudicados porque ya tenían mucho para ejecutar, ¿no? La comparativa clásica de la vida real es el supermercado con la fila común y la fila de rápida de los 10 elementos, ¿no? Mismo objetivo. Acá hay algo parecido en el multinivel retroalimentado. ¿Qué pasa con los procesos largos y con los procesos cortos? ¿Quién me puede responder? ¿Se entiende un poco lo que está pasando en la cola? Pero les muestro Acá, este coso de... Perdón, y sí. eso es Es un gesto de sumo, digamos, ¿no? Pero para respetarlo. Oh, nunca vi eso. Está lindo, ¿no? Pero acá, digamos, por Bueno, lo que se ve ejemplo, es que mientras más corto, más prioridad tiene. Ahí va. ¿No es parecido, digamos, al Claro, otro? sí, tal Idea. cual. Ahí va. Hay punto en común. Pero cuidado. En el SJF, ¿qué tenía que saber yo de antemano? su ráfaga La de CPU. ráfaga de CPU, claro. Había que saberlo de antemano y si no, como bien explicó Xioma, la podíamos estimar con un grado de error. Acá tengo que saber esto en este algoritmo. Mm, No necesariamente. Incorrecta la respuesta. No, Perdón, hoy estoy porque un te poco corta. dice el quantum, ahí te lo está diciendo. No lo tengo que saber. Claro, pero yo lo que yo pregunté es, ¿tengo que saber la próxima ráfaga de cada proceso para poder ejecutar el criterio de este algoritmo?
Tengo que saber de antemano cuánto quiere ejecutar. No, porque ya te lo dice el... No, en realidad no. No, como mucho lo que tengo es un algoritmo que limita hasta cuánto, un máximo. Pero no tengo que saber Claro, te cuánto. dice, Entonces, sin saber de antemano cuánto quería ejecutar, porque me lo tiene que decir o porque lo tengo que estimar, igual puedo tener un criterio para privilegiar a los cortos y o castigar a los largos, ¿no? Otra manera de lograr un objetivo parecido. No es exactamente igual, por supuesto. ¿Mm? Me estoy poniendo nervioso, pero por suerte tengo este botón que dice Serenity Now acá, que lo voy a apretar. ¿Se escucha más o menos? No se escucha muy Serenity, bien, ¿no? ¿cuánto? Serenity Now. Este es un personaje de una famosa serie de los 90. Nadie sabe cuál es. Que se llamaba Seinfeld. Lo voy a googlear. Y este era un personaje, el actor falleció hace unos pocos años, un genio, que se llama Jerry Stiller, el padre de Ben Stiller. Por ahí conocen ese actor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en este caso actuando en la serie Seinfeld, probablemente una de las series más populares después de Friends de los 90. Y a mi criterio, la mejor de los 90. Pero bueno. Y si quieren, hay un video de Te lo resumo así nomás en que compara las dos. ¿Sí? Sí. ¿No era con The Office? O Interesante. Era Friends. Casi segura. Friends, porque al final nada que ver. No A pasa ver, algo. Espero que hable más a favor de Friends. Digo de Seinfeld. Le gusta más Seinfeld. Sí, sí. Este, bueno, ¿Son del bueno. mismo estilo las Bueno. dos series? No. Son de los 90, pero la temática es distinta, ¿no? Quiero recordar que siempre era un poco más serio. Quiero recordar. No sé si más, el tipo de humor es un poco distinto, digamos, pero tampoco es tan radicalmente distinto, pero distinto, ¿no? A mí alguien me dijo, y creo que lo comparto, si mirás ahora ambas series, eh, como que Seinfeld envejece medianamente bien, en el sentido de que los chistes siguen siendo graciosos y o políticamente correctos. Y por ahí Friends, hay algunas cosas que miradas desde la óptica del hoy, eh, es más criticable. Eso me dijeron. Pero bueno, lo dejo que ustedes lo miren y saquen sus propias conclusiones, digamos. Bueno, nos fuimos a la mierda. Mal. Bueno. Te vuelvo yo. Dale. Tengo que empezar a tener muñequitos en el escritorio para mostrar también. Sí, 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 a full. Hay que meter. Bueno. Esto es más o menos un resumen de todo lo que vinimos viendo, pero enfocado a si es con desalojo o sin desalojo. Sin desalojo tenemos a FIFO, SJF sin desalojo, HRRN, multinivel sin desalojo, feedback sin desalojo. O sea, medio que multinivel y feedback va a depender de los algoritmos que tenga dentro también, ¿no? Entonces, sin desalojo, el sistema operativo se va a involucrar cuando tenga syscall bloqueante, que es, en nuestro caso va a ser la syscall de entrada y salida, y cuando termine el proceso. Y con desalojo, el sistema operativo se va a involucrar también en la syscall bloqueante, también cuando termine el proceso, pero también cuando tiene que decidir cuál proceso va a tener mayor prioridad, que va a ser cuando pase de new a ready, de bloqueado a ready, o cuando haya un timeout, que es la interrupción de clock. ¿No? ¿Alguna duda hasta acá? Esto es un poco un resumencito de lo que vimos en los GANs. No, todo Asumo bien, que no todo hay. bien. Y sí, me parece va a ser muy útil ese slide junto con este para la práctica del sábado, me parece. Acabo de dar cuenta del pingüino. Eh,
Esta es una convención solamente para los ejercicios, para cuando tenemos dos o más procesos que llegan a ready en el mismo instante de tiempo. Esto en la vida real no va a pasar porque no existe que algo termine justo en el mismo instante de tiempo. Pero en nuestros ejercicios sí, son una simplificación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando llegan a ready o listos en el mismo instante de tiempo? Bueno, vamos a priorizar en nuestra cola si viene de una interrupción de reloj, que sería el fin de quantum del round robin. Después, si viene desde una interrupción de finalización de evento, que sería terminó la entrada y salida. Y por último, si viene de una syscall, que en caso de nuestros GAN sería acaba de crearse el proceso. Acaba de llegar, ¿no? A ready. ¿Se entendió? Más o menos. Esto después en la práctica ténganselo por ahí. Lo van a necesitar para los ejercicios porque hay casos en que justo fue la interrupción de Quantum y justo se creó un nuevo proceso. Entonces te quedas viendo, bueno, cuál de los dos mando a ejecutar. ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos bien. Perdón, tenía que hacer eso. Lo venía pensando de que empezaste el live y ahí lo hice. Pensamientos intusivos fueron. Bueno, entonces ahora vamos a ver si entendieron. Esteban, todo tuyo. Bueno, ahí fui dejando algún comentario en los slides para de las sugerencias que se nos están ocurriendo. Yo sé que igual vos estás anotando por ahí. Eh, eh, pero después dejémoslos como, tipo, como comentario en el slide, porque creo que es el lugar más práctico para acordarnos y que quede ahí mismo, ¿viste? Fíjate que en el 32 yo ya le metí un comentario, digamos, ¿no? De sugerencias. Después cuando ves el listado completo es fácil de verlo. Bueno, a ver, el quiz. Eh, lo vamos a compartir por Telegram, al igual que el otro, un ratito para contestarlo. Por favor, pónganse nombre y apellido de ustedes y a practicar un poco. ¿Esta vez hay caja? Queda, sí, pero queda, la entregamos el martes, el jueves que viene. Ah, está bien. Queda reservada. Si no, no participaba nadie. Claro, claro. La motivación. Ahí lo pasé por Telegram. Comparto. Ah, pará, dejo de grabar porque esto ya no es tan necesario. Así que frenamos la grabación.